¿Empezamos? Vale. Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos en la sesión de formación continuada de radiología del Hospital Trueta a la doctora Raquel Pérez, radióloga e investigadora del Hospital Vall d'Hebron. Vale, muchas gracias por tu asistencia y si queréis podemos empezar. Buenos días a todos y gracias Marta por la introducción y Salva y Daniel por la organización de estos seminarios que de verdad son de una altísima calidad y me siento, es un placer y un honor para mí poder participar en ellos. Bueno, como veréis el título es muy amplio. Lo hemos titulado Radiómica y Cáncer y da lugar a una charla muy extensa. Seguiré un guión donde veréis que hago una introducción muy genérica a lo que es la radiómica. No me extiendo en este punto porque sé que hay sesiones, workshops y muchos cursos ahora dedicados exclusivamente a ellos. Con lo cual pasaré brevemente por ello y después un poco cosas que creo que pueden ser más interesantes, como son los challenges o las problemáticas que nos podemos encontrar a la hora de desarrollar modelos aplicando radiómica y más allá de ello el poderlos aplicar en la clínica asistencial. Y después la parte buena o bonita o potencial de la radiómica, que son las aplicaciones, y en esto veréis que me centro un poco en investigación todavía y sobre todo en lo que desarrollamos, lo que estamos haciendo en nuestro grupo. Y después, bueno, pues ya las conclusiones. Así que sin más dilación vamos a empezar. Estos son mis disclosures, pero bueno, no tengo ningún conflicto de interés con la temática que vamos a tratar hoy. Como veis, introducción, un poco de métodos de análisis de la radiómica, los problemas y las aplicaciones clínicas potenciales. Y para empezar la introducción, pues me gustaría hacer un poco de vista atrás en la historia, ¿no? Y esto es bien conocido, yo creo que por la audiencia de hoy, ¿no? Pues la revolución que supuso el ser capaz de ver el cuerpo humano por dentro sin tener que abrirlo, pues la primera radiografía en 1895 por Röntgen, ¿no? A partir de ahí existe una revolución que le llaman la era de los rayos X y que realmente se empiezan a utilizar de manera indiscriminada dentro del campo de la medicina y fuera de él, ¿no? Después se conoce un poco pues, los efectos secundarios de la radiación ionizante y empieza esto un poco pues, a centrarse más en lo que era el diagnóstico y la terapia del cáncer y de otras enfermedades. Más allá, hacia el año 2000 aproximadamente, que es cuando, creo, sí, en el 2006 de hecho, empiezo yo mi especialidad de radiología, con lo cual yo no he visto la primera era, la era analógica, ¿no? Aparecen los nuevos detectores y es lo que le llaman la era digital de la radiología. Pues en esto, por ejemplo, en anatomía patológica están justo empezando, por ejemplo, aquí en España, en otros países como en Estados Unidos, ya llevan años haciéndolo, ¿no? Pero la digitalización de la información, que ahora como veréis, pues supuso realmente una revolución en el campo de la radiología. Y nos encontramos ya hacia el 2012 con la nueva revolución, que es bueno, un poco siguiendo todo el boom del Big Data y del análisis computacional de los datos, en nuestro caso, pues la era de la radiómica. La era digital fue un gran cambio en la radiología y lo comento porque sin esto en la era de la radiómica no se podía haber dado. Supone el paso pues, de estas placas, ¿no? De esta información analógica a la información digital que nos permite pues, almacenar gran cantidad de datos, compartirlos, pues, procesar todos esos datos, cambiar ventanas, bueno, jugar un poco con la imagen, ¿no? Y pues conseguir cosas tan prácticas también como la teleradiología, el ser capaces de informar los scans, ¿no? desde casa. ¿Qué pasa? Que a pesar de toda esta revolución y estas grandes mejoras en el campo de la radiología, es verdad que los radiólogos somos médicos y nos gustan las cosas clásicas y seguimos utilizando mucho la descripción semántica, ¿no? y patrones
como, ¿no?, el patrón miliar o el vidrio exlustrado o la suelta de globos, y todo esto está muy bien porque es verdad que algunos de estos patrones son típicos o incluso patognomónicos de ciertas enfermedades y nos ayudan a diagnosticar, y así hemos funcionado muy bien durante años. Lo que sí que es cierto es que hemos de ser conscientes de que aquí pues, hay todavía mucho campo por mejorar, por varios motivos. Esto, bueno, esta diapo la utilizo alguna vez cuando hablo de radiomica para oncólogos y biólogos, pero obviamente esto es bien sabido por la audiencia, ¿no? Que al final la imagen, la imagen médica te está traduciendo el fenotipo tisular, las características de ese tejido, y en este caso el tumor. Y cuando tenemos la pieza macroscópica no tenemos duda que lo que estábamos viendo en la imagen, las áreas sólidas, quísticas, de hemorrágicas, se corresponden totalmente con esa pieza macroscópica, y también esto lo podemos ver al microscopio. Lo que a veces no es tan obvio es que estas imágenes médicas esconden información que pasa desapercibida, que el ojo humano no tiene la capacidad de percibir. Y son todos esos datos cuantitativos que se están escondidos o que están bueno, expresados dentro de cada uno de los voxeles de esta imagen. Teniendo en cuenta esto y en la época en la que estamos, ¿no?, con la gran capacidad de almacenaje de datos, de análisis computacional de los datos, con nuevos softwares también ha sido importante la implementación de nuevos softwares que nos permiten, pues, por ejemplo, el etiquetado, ¿no?, esa segmentación, pues, de los órganos enteros o de las áreas de interés, en mi caso los tumores. Pues esto nos permite el pasar de esos datos semánticos, cualitativos, subjetivos y sí, muy afectados pues, por la experiencia del observador o el radiólogo, y que sin duda alguna tienen limitación en la reproducibilidad a poder extraer de la imagen pues, datos cuantitativos, objetivos, que están traduciendo información biológicamente relevante sobre el tumor y que son reproducibles y que por lo tanto nos van a permitir desarrollar biomarcadores de diferentes tipos y poder combinar o integrar estos datos de la imagen pues, con datos clínicos o datos del tumor de otras fuentes de información, como puede ser pues, la genómica o la proteómica, etc. Esta diapositiva, solo para que entendáis, ¿veis mi cursor? Salva, Dani, ¿se ve? Sí, 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 perfectamente. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, pues que todos estos datos cuantitativos, hasta ahora os he enseñado imágenes de TAC anatómicas, pero obviamente se pueden extraer de cualquier tipo de imagen médica, de datos anatómicos o funcionales, de PET, de resonancia, etcétera. Y que a partir de aquí vamos a poder utilizar diferentes métodos de análisis, pues desde Machine Learning, ¿no?, con lo que llamamos los Handcrafted Radiomics, a modelos más complejos de Deep Learning. Y esto es lo que yo llamo el pasar a una imagen de precisión, una imagen. Hay unos datos cuantitativos, robustos, que nos permitan pues, esta información 4D, ¿no?, en las 4 dimensiones, porque podemos a partir de ahora de una manera relativamente sencilla o al menos factible evaluar todo el tumor en su volumen. Y además, según el tipo de técnica de imagen que hagamos, como las perfusiones, pues por ejemplo, tener una información gracias pues, a una resolución temporal alta, pues de cómo entran ciertos contrastes y salen del tumor, y esto da una información muy importante sobre el dinamismo, por ejemplo, de los vasos, entre otras cosas. A partir de aquí, lo que os comentaba, pues, mejores herramientas para hacer el diagnóstico de los tumores y de diferentes enfermedades, desarrollar biomarcadores pronósticos, ¿no?, que nos permitan conocer si ese tumor es más o menos agresivo, biomarcadores predictivos de respuesta, es decir, antes de decidir qué terapia se le va a dar a un paciente, saber qué probabilidad tiene el paciente de responder o no a ese tratamiento,
y también lo suelo comentar, sobre todo en otros foros no tan médicos. Antes, cuando había solo la quimioterapia y la radioterapia, pues el saber si el paciente iba a responder o no, hombre, éticamente es importante, pero es verdad que en la práctica pues no lo era tanto, porque tampoco había tantas herramientas. Pero es que hoy en día nos encontramos con un abanico enorme de diferentes terapias y combinaciones de terapias, y lo que queremos es no perder el tiempo, seleccionar aquella que mejor le va a ir a ese paciente o a ese tumor en concreto. Y en esta misma línea remarco el tema de los biomarcadores de respuesta, que a veces no son atractivos a la hora de hacer investigación sobre ellos, pero que me parecen fundamentales, que es el saber si ese paciente está respondiendo o no lo antes posible. Porque lo que os decía, no queremos perder el tiempo, no queremos que cuando nos demos cuenta que ese paciente en realidad estaba progresando sea demasiado tarde, clínicamente no se encuentre bien y no podamos empezar una nueva línea de tratamiento. Y por lo tanto, como consecuencia de la posibilidad de desarrollar estos biomarcadores, pues lo que os decía, optimizar la selección de pacientes, mejorar esta secuencia de tratamientos. Y también importantísimo, dar soporte a los compañeros investigadores que hacen investigación más básica o translacional y que necesitan, pues a lo mejor, por ejemplo, si están estudiando mecanismos de resistencia a los tratamientos, tener una visión global de lo que está pasando en el cuerpo, si hay una respuesta diferencial a esa terapia, e idealmente, por ejemplo, imaginaros que les guiamos para que podamos hacer una biopsia del área de progresión, y a partir de ahí pues que ellos tengan el tejido idóneo para estudiar esos mecanismos de resistencia. Y al final de todo esto, pues acelerar el desarrollo de nuevos fármacos. Los ensayos clínicos son muy largos, son muy costosos, y este tipo de herramientas de tanto selección de pacientes como los biomarcadores de respuesta le son muy, muy útiles. Y ahora sobre la metodología, pero pasaré, como os decía, muy brevemente, porque es que yo creo que esto ya os lo conocéis bien, de hecho. Hay dos modelos básicos, uno que es en el que más hemos estado trabajando hasta ahora en nuestro grupo, que son los Handcrafted Radiomics, que son bueno, pues relativamente fáciles de entender. Es una expresión al final de lo que está ocurriendo en cada uno de los voxeles, y tenemos tres grandes tipos. Uno que es la distribución de primer orden de estos valores, que lo podemos representar en forma de histograma, y que a partir de aquí pues podemos expresar datos de mínimos, máximos, medianas, skewness, kurtosis, ¿vale? Y esto más o menos eran cosas que hasta ahora trabajábamos bastante, pues en otros ámbitos. Después, pues datos de morfología, ¿no? De la forma de ese tumor. Pues aquello que nosotros los radiólogos estamos tan acostumbrados a decir, pues es un tumor redondeado o espiculado, bueno, pues darle un valor numérico a esto, ¿vale? Y se hace pues con este tipo de algoritmos más o menos complejos, más para aquellos que dejamos las matemáticas hace tiempo, pero que no dejan de traducir este tipo de información de dimensionalidad. Y después esto, que también estáis ya más que acostumbrados a escucharlo, ¿no? El análisis de textura. ¿Y qué es esto? Bueno, pues también lo mismo, al final es aplicar una serie de filtros a la imagen, que son unos algoritmos matemáticos, y os pongo aquí un ejemplo de uno de ellos que es sencillo, como puede ser el Wavelength Concurrence Matrix, que viene a informar pues, de cuántas veces está ocurriendo una secuencia de densidades, en este caso, en voxeles adyacentes. Te transforma esta información en otra matriz, y por ejemplo, pues si tú le dices cuántas veces está pasando que tengo una densidad 1 al lado de una densidad 3, pues en este área de interés, en este volumen, esto en esta dirección ocurre 2 veces. Y en esta matriz le corresponde un 2. Al final, todo esto, para que lo entendáis, da una información de formas muy diversas, y hay muchos de estos filtros, pero sobre la heterogeneidad de ese tumor. Este workflow seguro que también lo habéis visto más veces, es más o menos el flujo de trabajo que todo estudio de radiómica va a necesitar o va a llevar, ¿no? Pues es la adquisición obviamente de la imagen. Esta imagen es importante
tener en cuenta tanto los protocolos de adquisición como también el postproceso de esa imagen. La segmentación o etiquetado, la zona de interés. A partir de ahí podemos aplicar este tipo de algoritmos matemáticos y extraer los datos propiamente de radiómica, y ahí es donde viene la filtración de esos datos y el desarrollo de los modelos, ¿no? Que esto pues dependerá mucho de cuál sea el objetivo. Y hay muchos. Podemos tener que nuestro objetivo final sea saber el pronóstico del paciente o la predicción de respuesta o si es benigno o maligno, ¿no? Algo más dicotómico. Y también se ha puesto de moda ahora el tema del radiogenomics, ¿no? Esta asociación del fenotipo o características radiómicas con el genotipado, las características moleculares de mutaciones concretas del tumor. Bueno, yo creo que si no, podemos entrar en esto más adelante, yo creo que lo vuelvo a comentar. Y después está la aplicación de modelos de Deep Learning, o como dice el Philip Laming, el Deep Radiomics, le llama él, ¿vale? Que también habéis escuchado en estas sesiones hablar de esto. No deja de ser pues, redes neuronales donde tú le vas a meter unos datos de alimentación, ¿no? Un input layer, que en este caso puede ser el raw data de la imagen totalmente, o puedes acotarlo dándole solo la zona de interés, o incluso podrías alimentar a estos modelos también con los handcrafted radiomics que os comentaba antes. Y aquí muy interesante esto porque algunos de estos modelos te permiten, o redes te permiten la introducción y la combinación de datos, pues ya con datos clínicos o datos genómicos. A partir de aquí es más complejo de entender que los handcrafted porque tienen en cuenta datos muchas veces de estos que decíamos que no son perceptibles por el ojo, ¿no? Los wavelets o datos sobre los bordes de las diferentes áreas. Y al final, pues por ejemplo, podemos trainear al modelo para que nos diga si ese paciente pues, va a ser un respondedor o un no respondedor a la terapia. Y bueno, aquí entra un poco en el transfer learning, sobre todo también para personas que no están acostumbradas, pues que se sorprenden mucho de que a partir de la imagen y metiendo esta serie de redes neuronales de un output clínico, ¿no? Con valor clínico y bueno, pues que entiendan que esto al final son cosas que se están utilizando incluso en el día a día con la identificación de diferentes tipos de imágenes, por ejemplo en Google, ¿no? Y se pueden hacer cosas como es el transfer learning de utilizar modelos, redes neuronales de este tipo para trainear también con imágenes médicas y en vez de identificar un perro de un gato, pues que te diga si ese nódulo pulmonar es benigno o maligno. Y así a veces les ayuda un poco a entenderlo. Bueno, las complicaciones, ¿no? Esto ha sido, bueno, está siendo hot topic, ¿no? Durante los últimos años y también estamos en un momento donde nos empezamos a dar cuenta pues, que no es oro todo lo que reluce, sino que también pues, hay una serie de problemas. Uno de ellos, que se ha también nombrado múltiples veces en múltiples foros, es la estandarización de estos protocolos y de este workflow y la robustez de los datos de radiómica. Y esto incluso yo diría que ha sido criticado a veces hasta con ensañamiento. Y no hemos de olvidar que esto es algo que ocurre siempre en ciencia. Cualquier tipo de nueva tecnología que se pone en marcha tiene una cierta variabilidad. Y aquí creo que lo importante en el caso de la radiómica es poder identificar claramente cuáles son esas fuentes de variabilidad de nuestros datos y más allá de ello, intentar minimizar esta variabilidad. Y no es muy diferente a lo que ha podido pasar, por ejemplo, con genómica, que se utiliza hoy en día para la secuenciación de tumores y en el tratamiento de los pacientes con cáncer y a nadie se le ocurre criticarlo y en realidad hay muchísima variabilidad
pues de dónde está viniendo la muestra, cuándo se ha obtenido esa muestra, cómo se manipula esa muestra, y lo único que se ha hecho es aplicar métodos para reducir esta variabilidad y que al final los datos sean comparables. Nosotros en este sentido hicimos un trabajo que se publicó el año pasado en European Radiology, en el cual cogimos un Phantom. Esto fue en colaboración con el grupo del Biche, bueno, con el equipo de física, y entonces intentamos, bueno, adquirimos, creo que lo tengo en la siguiente diapositiva, 52 o 50 y algo protocolos diferentes, ¿vale? Y después extraíamos esos datos de radiómica de un Phantom, o sea, era un ambiente muy bien controlado, y veíamos cuál era la reproducibilidad y la repetibilidad de esos datos. Pero más allá de ello, lo que os decía, una vez identificadas esas fuentes de variabilidad, dijimos, ok, pues sí, el tamaño del boxer es una de las causas de variabilidad en los parámetros de radiómica. ¿Qué sucede si homogeneizamos esos datos y hacemos algo tan sencillo como hacer un resampling de la imagen? Y más allá de ello, si por ejemplo el kernel, como os enseñaré, es también una fuente de variabilidad, bueno, ¿qué pasa si utilizamos métodos que ya se han utilizado en genómica de batch correction, ¿no? como el COMBAT? Y a partir de ahí lo testeamos en qué sucede, ¿no? Pues si yo tengo dos tejidos muy diferentes, la radiómica me es capaz de distinguirlos, obviamente, porque tienen características muy, muy diferentes. Debido a esta variabilidad que tiene la extracción, ¿no? Cada vez que yo adquiero la imagen de una manera muy diferente, si hay variabilidad, a la radiómica le va a costar más clasificarme esos dos tejidos. Cuando yo le aplico estos métodos de estandarización o normalización, veo que de nuevo la radiómica me es capaz de diferenciar los tejidos de una manera mucho más acurada o precisa. Lo mismo lo hicimos con dos tejidos muy diferentes del Phantom, el que traduce hígado y cerebro, y en el caso de tags clínicos, o sea, reales de pacientes, pues pacientes con metástasis hepáticas que venían de cáncer colorectal y del cáncer renal, que como sabéis se comportan de manera muy diferente. Estábamos buscando extremos. No entro en detalles, todo esto está en el paper, lo podéis consultar, pero como veis, pues una combinación muy extensa de diferentes voltajes, amperajes, slice thickness, estas reconstrucciones del kernel, etcétera. Y para que veáis a modo súper resumido de algunos resultados, pues a ver, os dirijo un poco por la diapo. Estos son imágenes del Phantom adquiridas con tamaño de píxel diferente y esto es con reconstrucciones del slice spacing diferente. Pues como veis, si cogemos parámetros de adquisición de la imagen distintos pero relativamente parecidos, ¿vale? Obtenemos que hasta el 78% de los parámetros de radiómica son robustos. Robustos, esto nos lo he comentado, considerábamos un ICC por encima de 0,8, que está bastante bien, o sea, fuimos bastante precavidos en este sentido. Lo mismo ocurre cuando reconstruimos la imagen con diferentes slice spacing. Cuando entre ellas son diferentes, pero más o menos no se distan demasiado, pues los parámetros de radiómica son muy robustos. ¿Qué sucede? Sí que es cierto cuando sacamos los mismos parámetros del mismo tejido, pero con adquisiciones muy diferentes. Por ejemplo, un pixel size de 0,39 a 1. Pues aquí sí que esto afecta mucho a la radiómica y hemos de tener mucho cuidado con ello. Muy bien, pues hacemos reconstrucción de nuestras imágenes, perdón, paso al anterior, a todas a voxeles de tamaño de 1 por 1 por 1. Y en este caso, ¿qué sucede? Estos son los datos que os he presentado en la diapositiva anterior y estos con los datos resampleados. Es algo que podemos hacer en todo tipo de imagen médica de nuestros pacientes. Pues como veis, la mayoría de ellos, la robustez aumenta de manera significativa. Aquellos que no aumenta de manera significativa, como veis, es que ya de base eran muy buenos, la robustez eran muy replicativos. Y sí que es cierto que cuando de nuevo nos volvemos a extremos, muy extremos, como slice spacings de 1, si lo comparamos con una reconstrucción hecha a 5, pues aquí no hay tutía, ni siquiera reconstruyendo las imágenes y normalizándolas a 1 por 1 por 1, conseguimos que estos datos de radiómica sean reproducibles o robustos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que hemos de tener cuidado, ser precavidos, pero bueno, que si tenemos datos retrospectivos o datos de varios centros, no excluir
todos los scans, sino simplemente tener cuidado de que los protocolos, siendo diferentes, al menos se hayan adquirido de una manera relativamente similar, lo cual he de decir que es lo que suele suceder. Importantísimo, la validación de cualquier tipo de biomarcador o dato que podamos extraer de estas imágenes y la calificación clínica. Y en esto insisto después, y lo dice muy claro el grupo de editores de Radiology, ¿no? Que publican una serie de sugerencias o recomendaciones a la hora de hacer, y por lo tanto ellos publicar, estudios de radiómica. Hemos de definir muy bien los 3 sets, Training, Validation y el test, que es lo que viene a ser el External Validation de toda la vida, cuando hacemos modelos aplicando inteligencia artificial. Importante, que sea generalizable, por lo tanto ellos recomiendan en vuestros modelos meter imágenes de múltiples vendors. Que esté justificado el sample, ¿no? La cantidad de pacientes que se han incluido en el estudio. Que si traineas el algoritmo lo hagas con estándares de referencia, el gold standard. Y esto también especifican cuáles se consideran como de mayor valor y menor valor. Y por lo tanto, por ejemplo, dicen que si utilizas en vez de pues la medida del tamaño por un radiólogo experto, la medida del tamaño del tumor que estaba ya puesto en el informe, esto tiene menor valor. Describir sí, la preparación, adquisición perdón, y postproceso de todas las imágenes, demostrar si esto tiene validación clínica o cómo puede impactar, ¿no? En las decisiones, y hacer público todos los datos, tanto de los algoritmos con todos los detalles como las imágenes. Y otro dato que está muy en controversia o en debate es hasta dónde hemos de llegar con la explicación biológica o demostración biológica de estos nuevos modelos o firmas que están surgiendo. Yo creo que globalmente estoy a favor de ello y por lo tanto en ello trabajamos en el grupo, ¿no? Si desarrollamos una nueva secuencia de resonancia, y ahora cambio un poco de técnica de imagen, pero también cuando sacamos modelos de radiómica en TAC, intentamos entender con el gold standard, en este caso con la histología, qué es lo que estamos viendo. En el caso de un paciente, ¿no? Tratado con inmunoterapia, donde podemos evaluar la celularidad de esa tumoración o incluso el tamaño de la celularidad de la lesión por la señal de resonancia. En estos casos es difícil muchas veces tener una muestra del tumor, pero esto sí que lo podemos ver, por ejemplo, en muestras de ratón. Y bueno, no entro en detalles, pero teníamos 2 ratones, uno con células grandes, otros con células pequeñas, y vemos con señales por difusión muy diferentes como esto se corrobora histológicamente. Lo mismo cuando hacemos análisis más complejos como de clusterización de datos de radiómica, intentando estudiar lo que es la heterogeneidad intratumoral. Lo que habéis escuchado en resonancia muchas veces del Imaging Habitats, ¿no? Pues cómo llevarlo al TAC. Y esto, por ejemplo, el grupo de Cambridge lo tiene muy claro y ha desarrollado estos modelos 3D a partir de la imagen, en este caso de resonancia, pero que les permite después estudiar con una correlación espacial súper precisa, porque los cortes de este molde van a ser idénticos a los cortes realizados en la imagen, de lo que están viendo histológicamente con los parámetros o los imaging habitats en la imagen médica. Y en cuanto a clinical applications, si me voy acelerando porque veo que me queda poco tiempo, bueno, pues esta diapositiva resume un poco aplicaciones clínicas de la inteligencia artificial en general. Aquí hay unas pocas y se os pueden ocurrir muchísimas más, y esta parte que está más dirigida a lo que sería la aplicación de la radiómica. Inteligencia artificial, pues miles de aplicaciones en radiología. Desde el filtrado de las peticiones, ¿es correcta o no es correcta esta petición? A lo mejor la imagen, esa técnica ya se había realizado hace 2 días y por lo tanto no está indicado repetirla. Hasta cuál es el mejor protocolo dentro de este tipo de petición que me está haciendo el médico.
optimización también de los protocolos de imagen con secuencias más cortas y con más calidad de imagen. Y después lo que son ya los biomarcadores, ¿no? Y tendríamos los CATs, ¿no? Los indicadores o herramientas que nos ayudan, al diagnóstico. Y esto, por ejemplo, se ha utilizado en mamografía para el diagnóstico, para el screening del cáncer de mama, o los TDS, que serían herramientas a partir de biomarcadores de imagen que nos ayudan o nos dan soporte en las decisiones médicas. Lo que decíamos, estratificar a los pacientes, seleccionar el tratamiento, ver cuándo de cambiar el tratamiento de ese paciente en concreto. En este sentido, también hemos trabajado en concreto en inmunoterapia, seleccionando, no entro en los detalles, también está en el paper, diferentes cohortes. Nosotros sí que lo desarrollamos, lo validamos esta firma radiómica predictiva de respuesta a inmunoterapia. Y después intentamos entender realmente esta firma radiómica que estaba traduciendo, y para ello en una cohorte de 20 pacientes donde teníamos secuenciación del RNA, es decir, información funcional del tumor. Estos son los resultados de la firma radiómica, como veis mejorables para poder aplicarlo en clínica, desde luego. Cuando combinamos radiómica con datos clínicos del paciente mejora algo la predicción de respuesta, pero todavía estamos trabajando en ello para poder mejorar estos resultados. Y por otro lado, lo que os decía de esta validación biológica, ¿qué hay en ese tumor que al final traduce, ¿no?, en esos parámetros concretos de imagen? Es una N pequeña, 20 pacientes, pero lo que vimos es que realmente aquellos pacientes que tenían un Radiomics score alto, que eran los que respondían muy bien a inmunoterapia, tenían un inmunofenotipo tumoral citotóxico, es decir, que tenía sentido, tenían un tumor altamente infiltrado de células inmunitarias y que por lo tanto se iban a activar con la inmunoterapia. Y después, bueno, otro tipo de aplicaciones. La respuesta, lo que decía, son proyectos que venden poco, pero que me parecen súper interesantes. Cómo entender, cómo saber antes y mejor si el paciente está respondiendo o no. En esto trabajamos sobre todo en cáncer de próstata. Como sabéis, son pacientes que desarrollan muchas metástasis óseas y que estas metástasis son difíciles tanto de visualizar como aún más de seguir y saber si están respondiendo, progresando con las técnicas de imagen estándar, gammagrafía ósea y tal. Nosotros aplicamos resonancia de cuerpo entero con difusión, nada nuevo, se hace desde hace muchos años, pero lo que os quería decir, cómo podemos cuantificar, ¿no?, tanto el volumen de enfermedad, qué cantidad de voxeles, en este caso, tienen una alteración de señal en difusión que nos está traduciendo tumor activo, y otro dato cuantitativo, el ADC, como este ADC está en torno a los 700, aproximadamente 800 cuando la enfermedad es activa, y como vemos cuando el paciente está recibiendo terapia, ¿no?, 4 semanas, 12 semanas post-enzalutamida, como estos valores de ADC se desplazan hacia la derecha, es decir, hacia valores más altos, e incluso haciendo estudios de voxel-wise, ¿no?, esos cambios de ADC en cada uno de los voxeles de la imagen, y esto necesita de muy buen corregistro de las imágenes pretratamiento y posttratamiento, cómo podemos ver incluso respuestas diferenciales intratumorales, ¿no? Áreas que están respondiendo muy bien sería esta zona de verde, aumento de ADC, y estas zonas rojas de progresión, y cómo podemos guiar a la biopsia de estas zonas. De hecho, este paciente se biopsió aquí en Vall d'Hebron, esta zona de aquí. Lo que pasa es que es verdad que era muy pequeñita y no se obtuvo suficiente material. Y ya las conclusiones, un poco 3 mensajes claros que espero que os llevéis de la charla de hoy. Una es que, bueno, hasta el día de hoy utilizamos el TAC sobre todo de manera un poco indiscriminada, tanto para el diagnóstico del cáncer como para el seguimiento, pero que es verdad que viendo a nuestros colegas los oncólogos y cómo han avanzado, ¿no?, en su ciencia, en su campo, haciendo una secuenciación súper precisa del tumor y tratando a estos pacientes con terapias diana para ese tipo de mutaciones,
Creo que nosotros hemos de acompañarles y llegar a hacer el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con técnicas pues, más precisas y más dirigidas al tipo de tumor que estemos analizando o, por supuesto, al tipo de terapia, ¿no? Y a la diana, al mecanismo, perdón, de acción de esa terapia que el paciente está recibiendo. Que no debemos olvidar, y esto es importantísimo, que por muy prometedores que sean estos resultados que se publican en cientos, ¿no? Últimamente de papers, hemos de tener cuidado. Estos biomarcadores, antes de que lleguen a la práctica clínica asistencial, se han de validar. Hemos de ver que son generalizables y que traducen datos relevantes y pueden tener un impacto clínico, ¿no? Por lo tanto, también realizar esos estudios de validación clínica. Esto se ha pedido siempre en cualquier tipo de biomarcador fuera de la imagen y con también la introducción de nuevas drogas, así que no debemos olvidar que nosotros también debemos estar ahí. Y muy importante también, hay mucho interés últimamente en la integración de los datos, ¿no? Probablemente la fuente de información de un solo origen no sea suficiente para responder preguntas tan complejas como es el diagnóstico precoz del cáncer o conocer la biología, el pronóstico y la respuesta del cáncer. Y por lo tanto, lo más sensato es pensar que la combinación de diferentes fuentes de información clínica, molecular y la radiómica, por supuesto, nos va a dar mejores resultados en el desarrollo de estos biomarcadores. Y ya por último, el slide de agradecimiento, pero que también tiene mensaje. Y como veis, aquí hay muchos nombres y mucha gente, y es que debéis entender que tanto el desarrollo, es decir, la investigación en estos nuevos biomarcadores de imagen, pero también la aplicación, porque al final yo soy médico y mi último objetivo es que estas herramientas lleguen a la clínica y ayuden a los pacientes, es imposible sin la colaboración de un grupo enorme de personas con expertices muy diferentes, ¿no? En el grupo de investigación es cierto que yo soy la única radióloga, todos son pues, físicos, ingenieros biomédicos, también hay de desarrollo de software pues, para facilitar la llegada de estas herramientas a la clínica y por supuesto pues, el equipo de radiología del Hospital de Vall d'Hebron, el Departamento de Oncología, también grandes colaboradores como tenemos con el Hospital de Belviche y esto al final pues la investigación es cara porque muchas veces realizamos técnicas de imagen pues, que no son el standard of care y esto se ha de pagar porque obviamente también nosotros comemos cada día y hay que pagar los sueldos de todo el equipo y por lo tanto muchísimas gracias pues, a todas las fundaciones y también alguna pharma company que nos apoya con sus becas y sus ayudas para que todo esto sea posible. Y nada, no me extiendo más, creo que más o menos hemos ido bien. Dejo de compartir y así nos vemos todos. Bueno. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, muchas gracias primero de todo, Raquel, por tu excelente presentación, ¿no? Que nos ha mostrado cómo pasar del estudio anatómico 2D, que es el que normalmente hacemos, a un estudio funcional y toda su actualidad actual y en el futuro para los pacientes oncológicos. Y bueno, voy a dar paso a leer las preguntas del chat, ¿vale? Vale. Vale, la primera pregunta, ¿vale? Del doctor Pedraza. ¿Se ha descrito el valor de la difusión por RM en la valoración de muchos tumores? Y, por ejemplo, en próstata, ¿se ha descrito que el valor del ADC es mayor que los parámetros de laboratorio del PSA? ¿Cuál es tu experiencia y recomendación sobre el uso de la difusión en todos los tumores? Bueno, es una pregunta súper interesante, gracias Alba. Todos los tumores han sido como muy extenso y seguramente no haya una respuesta global para todos ellos. El ADC en general, hay muchísimas publicaciones,
que muestran su valor pues, pronóstico, ¿no? De correlaciones con lo que es la gradación del tumor, porque más que nada está informando sobre la celularidad, ¿no? la densidad celular de los tumores y la replicación, muchos papers también con el Ki-67, ¿no? Con la replicación y la agresividad de los tumores. Si nos vamos al campo que más controlo, que es la aplicación en cáncer de próstata, el valor con el PSA es muy interesante. Hasta ahora los estudios que realizamos nos tenemos que centrar que la respuesta sea evaluada por el gold estándar. Y el gold estándar, al final, por los criterios internacionales, combinan datos clínicos, los datos de imagen, pero que, como sabemos, más allá del RECIST, si tienen enfermedad sólida, no sirven, y el PSA. Entonces es difícil hacer una comparación real de si el cambio de ADC es mejor que el cambio del PSA. Estudios per se no los hay, pero sí te puedo decir que muchos pacientes, y un caso típico son los tumores agresivos neuroendocrinos, el PSA muchas veces es muy bajo, ¿vale? Pacientes con muchísima enfermedad súper extensa y tienen PSAs indetectables o PSAs muy, muy bajitos, y que estos no varían a lo largo de la evolución de la enfermedad o del tratamiento. Y aquí el ADC juega un papel fundamental. O sea, vemos realmente que en estos pacientes cuando responden, y por ejemplo esto lo vimos en un ensayo clínico donde se les daba inhibidores de PARP, los tumores agresivos con mutaciones BRCA respondían de forma excelente y veíamos unos cambios de ADC y de volumen de enfermedad evaluados por difusión muy, muy marcados. Y esto, pues, hombre, es de grandísima ayuda, ¿no? Sobre todo en estos pacientes, pues, lo que decía, que están ya pasados de vueltas con enfermedad muy agresiva y donde tú no tienes tiempo para hacer este cambio terapéutico. Vale, hay otra pregunta del doctor Pedraza, ¿vale? Se están describiendo muchos algoritmos de inteligencia artificial en la valoración de las imágenes radiológicas y mucho se está validando en el momento actual. ¿Cuál es tu experiencia y recomendación sobre el uso y la validación de la inteligencia artificial en imagen oncológica? Pues sí, como bien dices, estamos en un momento donde al principio empiezan a salir un montón de artículos pues con metodologías un poco flojas, sin esas cortes de validación, y es cuando no tocan un poco de decir, cuidado, que esto no puede ser así. Y ahora estamos en un momento donde se está trabajando más a nivel global, no solo en mi grupo, por conseguir cohortes más grandes y demostrar esa generalización de los datos con cohortes de validación externa. A día de hoy me atrevería a decir, me puedo equivocar, pero yo creo que de momento no hay ningún biomarcador robusto realmente que esté a día de hoy listo como para ser aplicado en la clínica, pero igual que digo esto, estoy convencida que próximamente, si no es este año, el próximo va a salir, no de nosotros, ya aviso, pero de algún otro grupo, algún paper grande de los que tiene impacto, ¿no? Como, ¿no?, el ensayo clínico cuando salen los resultados positivos y se publican en New England, pues estoy convencida que alguna cosa de estas, como ha pasado por ejemplo con la detección del melanoma, ¿no? La digitalización de la foto de la lesión y el análisis superaba la valoración del dermatólogo especialista en la diferenciación de la benignidad y malignidad. Pues estoy convencida que en radiología estamos a punto de que salga una herramienta de estas. Hay otra pregunta del doctor Pedraza. Un punto de mejora es la comunicación del trabajo en diagnóstico y tratamiento con la imagen. Desde el Servicio de Radiología del Hospital Vall d'Hebron, ¿habéis organizado una sesión entre Richard Mas y tú para explicar a los pacientes oncológicos el valor que aporta la imagen oncológica y el tratamiento guiado por imagen? ¿Cuál es tu experiencia y recomendación en la comunicación con los pacientes en imagen oncológica? Pues súper interesante también, Salva, vas tocando todos los temas. A mí me parece fundamental que la difusión de ambas cosas, ¿no? De la radiología en la práctica clínica asistencial, la importancia que tiene, que es súper desconocida, como también creo que la investigación en este campo. Si no nos vamos a dar valor, el paciente lo desconoce, seguro que también nos ha pasado, a veces caigo en
contar anécdotas personales, pero es que es así. Hasta hace nada, y yo no sé incluso si, bueno, sí, mi madre sí lo debía saber, pero cuando dices que eres radióloga se creen que eres radioterapeuta, ¿no? No acaban de entender muy bien a qué te dedicas ni qué valor tiene la interpretación de una imagen de taco resonancia. Entonces creo que es fundamental que participemos, es un esfuerzo, no lo negaré, y le agradezco un montón a Richard que colabore en esta iniciativa y que los pacientes sepan más y en mi caso también incluso pues donantes, ¿no? Yo hago el esfuerzo también de con las asociaciones que nos han dado alguna beca, pues organizar eventos pues para dar a conocer el campo de la investigación en radiología que creo que es fundamental. Ahora una pregunta del doctor Cai Vilanova. La discrepancia de la información funcional de la imagen en relación a la guía de recomendación RECIST para valorar la respuesta con el tamaño. ¿De qué forma y cómo realizáis el informe en la práctica clínica? Pues también súper interesante. A ver, por un lado, antes de que se me olvide, también comentar que yo llevo 3 años prácticamente haciendo solo investigación, así que puede que diga algo que esté algo obsoleto y además yo después, antes de venir aquí, estaba en Londres, así que a lo mejor lo que se realiza, ¿sabes? La práctica allí era diferente. Allí sí que hacíamos RECIST en todos los pacientes, pero es verdad que me atrevería a decir que cerca del 90% de ellos estaban dentro de ensayos clínicos, con lo cual estoy un poco esbiaixada, ¿no? Un poco sesgada sobre el tema. Y después la discrepancia, ¿no? Entre las guías clínicas y lo que conocemos, ¿no? Pues, por ejemplo, el uso de ciertas, bueno, del PET-TAC en algunos tipos tumorales o en nuestro caso, ¿no? de la difusión, es abismal. Ahora empiezan a cambiar y todavía son como muy poco incidentes en este tema. Bueno, es una, en mi opinión, es una pena, pero hay que entender, y esto es algo que se desconoce muchas veces, que estas guías están muy bien, son necesarias, por supuesto que han de estar ahí, pero también hemos de entender que están hechas por expertos, grupos que en un momento determinado se juntan y dan su opinión personal, basada en publicaciones, pero también personal, sobre un tema en concreto, y esto pues también tiene cierta influencia subjetiva en estas guías, así que bueno, mi recomendación sería seguir trabajando en ello, intentar demostrar con más datos y más estudios que hay cosas que funcionan mejor que lo que estamos utilizando y que probablemente el RECIST y bueno, más trabajos y mejores, es lo único que me cabe decir. Y es verdad que si dentro de cada hospital hay gente que después, pues dentro de seguir las guías, tiene capacidad de aplicar pues alguna técnica un poquito diferente y ayudarse de esa información también para entender mejor qué le está pasando al paciente. Muy bien. Voy a dar paso al doctor Pedraza. Salva. Sí, gracias, Marta. Bueno, Raquel, magnífica tu presentación, inspiradora. Y entonces yo creo que lo que nos has enseñado son como 5 cosas. Nos has dicho, de acuerdo que la imagen oncológica es esencial para valorar la respuesta al tratamiento, la progresión, la respuesta, pero podemos hacerlo todavía mejor. Tenemos que utilizar todas las técnicas, no solo el TAC. Tenemos que intentar cuantificar, hacer un informe estructurado. El RECIST ha subrayado mucho. Atrevemos a utilizar diferentes vendors, no solo uno. Y después has dicho validar, 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 validar. Has sido muy crítica, tenemos que validar mejor y al final nos has dicho, también tenemos que hacer un esfuerzo para que la población, nuestra madre, sepa un poco lo que hacemos, porque es que si no, hay que hacerlo bien, pero encima que se sepa que lo hacemos bien. Por lo tanto, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado, Raquel. Muchas gracias. A vosotros. Vale. Gracias. Buen día. Buen día. Muchas gracias. El lunes está el doctor Ramió explicándonos los trucos para hacer ensayos clínicos. Gracias a todos. Venga. Adeu. Adeu. Adeu.